Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos. Yo soy Alfredo Gonsberg y esto es Áreas de Salud. Antes de empezar, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que están en estos momentos viéndonos, porque gracias a su preferencia cada día somos aún más y llegamos a diferentes países. Así que les queremos mandar un fuerte abrazo y un gran saludo. Ahora sí, vamos a empezar con el tema principal, que es el cáncer renal. Y para eso tenemos a un gran invitado, al cirujano urólogo Salim Villasís Fonseca. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación a esta entrevista y gracias por la presentación. Yo soy el doctor Salim Villasís Fonseca, cirujano urólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuento con un posgrado en urología pediátrica y cirugía en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Soy un médico urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Cuento con diplomado en laparoscopía y un diplomado en cirugía de mínima invasión realizado en el extranjero, en China, para tratamientos láser. Médico, ¿nos puede decir cuál es la función principal de los riñones y cómo funcionan? Los riñones son un par de órganos que se localizan en el retroperitoneo, que esta es la parte posterior del cuerpo, exactamente por abajo de las costillas. Este es un objeto, sí, es un objeto inanimado de las dimensiones propias del riñón. Los riñones miden alrededor de 10 a 12 centímetros, miden 5 a 4 centímetros de espesor, pesan alrededor entre 120 y 170 gramos y son de suma importancia. Son unas máquinas de procesamiento impresionantes, llegan a procesar alrededor de 190 litros de sangre diariamente para obtener entre 2 o 3 litros de desechos que lo conocemos nosotros como orina. Son desechos de prácticamente el metabolismo de los músculos, ¿sí? Y también sirve para excretar los líquidos que tenemos nosotros en exceso. Sí, los desechos provienen de la descomposición normal de tejidos como el músculo y alimentos que después de ser ya procesados por el organismo, estos son pasados al torrente sanguíneo, llegan al riñón, en los cuales son procesados por medio de una unidad renal que se llama nefronas, que alrededor tenemos dentro de cada riñón alrededor de 1 millón de nefronas, que son unas redecillas microscópicas que si nosotros las extendiéramos alrededor, desdobláramos cada una de estas nefronas, alcanzaríamos a cubrir las dimensiones de un campo de fútbol. Los riñones funcionan en un 100%. Existen ciertas situaciones que hacen que se comprometa la funcionalidad de esto, que pueden ocasionar un deterioro en el funcionamiento, los cuales muchas veces no son perceptibles hasta que se llega a ver un deterioro de un 40-50%, es decir, ya cuando la funcionalidad del riñón ya está a la mitad. Existen ciertas causas epidemiológicamente aquí en nuestro país, que existen el sobrepeso, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, que son regularmente los factores predisponentes a una falla renal. Pero el tema de hoy no vamos a hablar de falla renal, vamos a hablar de los tumores renales. Los tumores renales, como tal, el cáncer renal representa del 2 a 3% de los cánceres que existen universalmente. En México el cáncer renal es la 14ª causa de muerte en general, y se ha visto que existe una mayor incidencia en el varón. La relación existe por cada 3 varones existe una mujer. Entonces el factor de riesgo principal es el sexo. Ahora, se han visto otros factores de riesgo como el grupo de edad. Se ha visto que de 60 a 70 años es el pico de mayor incidencia, y últimamente se ha visto que los pacientes jóvenes han estado debutando con problemas de riñón. La importancia del cáncer renal es que muchas veces, y el 50% de las veces, son detectados de manera incidental. ¿Qué es esto? El cáncer renal no da ningún síntoma, no hay dolor, no hay molestia, no hay cansancio, no hay algún síntoma que te haga orientarte a que tú propiamente tienes un problema de este tipo que se está gestando en tu organismo.
Muchas veces, el 50% de las veces, son pacientes que acuden a una valoración por síntomas inespecíficos, dolor en la costilla, dolor abajo de la costilla, gastritis, dolor relacionado con la ingesta de alimentos grasos, colitis. Entonces, acuden con el médico, quien realiza un ultrasonido, y por medio del ultrasonido hacen un rastreo y en el cual detectan que existen alguna lesión en lo que está en la conformación del riñón. Y esto, pues obviamente, cuando llega a hacerse una detección, ya son estadios que han progresado. Como todos los tumores, empiezan siendo pequeños y van creciendo, van creciendo, van creciendo, pero como en la parte posterior de nuestro organismo tenemos espacio para que una masa en expansión vaya tomando las dimensiones necesarias, regularmente no es una masa que con pequeñas dimensiones empieza a ocasionar síntomas de compresión, a tal grado que muchos de los pacientes lo detectan cuando van al baño y hacen pipí con sangre, que se llama hematuria. De las causas de hematuria, la primera causa es una infección urinaria, la segunda causa puede ser por piedras y una de las causas, la tercera o cuarta causa, es por tumores. Desafortunadamente, cuando un paciente ya llega a presentar un sangrado por la orina, regularmente está relacionado con tumores de un grado alto histológico. ¿Qué es esto? Son tumores más agresivos. Entonces, cuando un paciente debuta con un sangrado, es un tumor que ya avanzó. Todos los tumores empiezan de pequeñas dimensiones y van creciendo, y como todos los tumores, estos se van clasificando en base a las dimensiones. Médico, ¿nos puede decir cuáles son los síntomas de cáncer renal? Estadísticamente, los cánceres renales tienen un mayor pico de incidencia entre los 60 y los 70 años. Esto es importante. Regularmente ya son pacientes de edad avanzada que tienen comorbilidades o tienen alguna patología agregada, con presión arterial elevada, con glucosa, ¿no? O diabéticos. Y pues básicamente eso es la importancia. Los síntomas son muy inespecíficos y la exploración tiene un rol limitado, porque por la localización en la que está, únicamente por medio de una exploración puedes detectarlo cuando ya existe una masa palpable, pero ya estamos hablando que existen ya cuando un tumor es ya de dimensiones bastante importantes. Existe una triada clásica, que es que el paciente tiene dolor, hay un abultamiento y llegan a presentar sangrado al orinar. Esa es una triada clásica que se presenta solo en un 6 a 10% de los pacientes, y cuando este paciente lo presenta tiene un pronóstico muy ominoso, es decir, que el pronóstico es poco alentador y estamos hablando de etapas avanzadas del cáncer con una agresividad bastante marcada. Médico, ¿nos puede decir cuáles son los factores de riesgos del cáncer renal? Hablando propiamente de los factores de riesgo, pues ya hablábamos, la edad en sí es un factor de riesgo, entre los 60 y 70 años, aunque últimamente se ha visto pacientes jóvenes, el tabaquismo, el sexo masculino, que es de mayor predominancia en comparación con el sexo femenino, la obesidad, la diabetes, la presión arterial elevada, y también existen ciertas patologías iniciales en el riñón, como es una enfermedad renal poliquística, como son variantes anatómicas, como el riñón en herradura, en el cual existen variantes en la morfología, en la distribución, en la localización de los riñones, que se ha visto que existe alguna relación. También tiene que ver las funciones y el rol del individuo. A veces trabajar en el campo con ciertos fertilizantes o ciertos solventes químicos hacen que esto pueda incrementar en cierta parte el riesgo de desarrollar un cáncer. El método de detección de un cáncer renal son por medio de imagen. La exploración física es muy limitada. El método de imagen en el cual se detecta la gran mayoría de los tumores renales es el ultrasonido, porque el individuo llega a consulta por alguna patología diferente y de manera incidental localizan una lesión en la topografía o en la zona donde esté el riñoncito. Una vez que se hace eso, se tienen que hacer estudios de extensión, se le llaman, es saber qué tanto compromiso existe
secundario a esa lesión que existe en el riñón. Lo primero es un ultrasonido, que es un estudio no invasivo, ¿sí? Es un estudio de bajo costo, es un estudio muy versátil, es un estudio que se hace por muchas razones, y una vez que se detecta una lesión es necesario hacer los estudios de extensión, y regularmente uno recurre a un estudio de tomografía, que es un estudio en el cual hacen cortes de nuestro cuerpo, en los cuales estamos valorando desde los pulmones, estamos valorando el hígado, estamos valorando los riñones, que regularmente el riñón del lado derecho está un poquito más abajo porque el hígado lo desplaza anatómicamente, y con eso nosotros logramos determinar el tamaño de la lesión, la localización de la lesión, y también si esta lesión refuerza con la aplicación de medios de contraste. En teoría se tiene que pedir una tomografía abdominopélvica simple y también en una fase contrastada. Hay otros estudios, que es la resonancia magnética, pero pues regularmente eso ya son estudios de extensión para ver si hay un compromiso con las metástasis en cerebro o en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Las complicaciones de un cáncer renal pues dependen en la etapa en la cual se encuentran. Hay complicaciones locales, que es la presencia de sangrado al orinar, la masa abdominal y el dolor. Pero existe, cuando hay enfermedad metastásica, pues el síntoma está relacionado con el sitio que está comprometido. Hay dolor óseo si existe una metástasis en hueso, hay alteración en los marcadores y en las enzimas hepáticas si hay una diseminación del tumor hacia el hígado, si hay tos persistente, si existe alguna metástasis a los pulmones, hay pérdida de peso y hay cuadros febriles. Cada uno de estos depende si está comprometido el órgano o tejido por un sitio metastásico proveniente de un tumor localizado en el riñón, y también existen síndromes que se llaman síndromes paraneoplásicos. Son un conjunto de síntomas secundarios a la lesión. El tumor renal se le llama el tumor del internista porque es un cuadro, cuando ya está en una etapa muy avanzada, es un cuadro muy florido, en los cuales hay alteraciones de la presión, hay alteraciones en los niveles de hemoglobina, hay alteración en los niveles de calcio, hay alteración en las enzimas hepáticas, que nos hace que tengamos ciertos marcadores y ciertos niveles de laboratorio alterados. Como les mencionaba, el diagnóstico es por medio de ultrasonido y se corrobora por medio de una tomografía en la cual vemos las dimensiones, se determina, como todos los tumores, el tamaño, si hay compromiso de los ganglios y si hay una metástasis. En base a eso vamos clasificando en estadios, estadio 1, 2, 3 o estadio inicial o avanzado. Muchas gracias, médico. Más adelante seguiremos hablando sobre el cáncer renal, así que quédense con nosotros. Vamos a unos cortes comerciales, regresamos. Tú también puedes ganar en salud y cuidado personal con los precios y promociones de Farmacias San Jorge. Te ofrecemos medicamentos de patente, genéricos, material de curación, material ortopédico y de rehabilitación. En Farmacias San Jorge encontrarás siempre buena atención, excelentes precios y el modo de pago que más te convenga. Horario de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos ubicados en Avenida Poeta Óscar Oliva, número 50, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Rofer, insumos médicos y hospitalarios, te brinda como siempre el mejor servicio, material de curación, rehabilitación, equipo médico, medicamentos y ropa médica. Nos esforzamos en brindarles un servicio y producto de calidad, así como equipos con tecnología de punta y el método de pago que más te convenga. Estamos ubicados en Avenida Antonio Pariente Algarín, número 106, Interior 8, Fraccionamiento Las Torres, Plaza Salud Bizana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir aún con nosotros. Ahora sí, seguimos hablando sobre el cáncer renal. Médico, ¿nos puede decir cuál es el tratamiento adecuado para el cáncer renal? El tratamiento va dirigido a la etapa en la cual se encuentra el cáncer. Como todo, tiene una etapa inicial, ¿sí? O una etapa avanzada. Todo esto depende del tamaño. Teniendo en cuenta que las dimensiones de un riñón en un individuo promedio, a la talla de la gente de nuestro país, 1,65, 1,75 de altura, más o menos 10 a 12 centímetros. Los tumores, existen clasificaciones en menor de 7 centímetros, de 1 a 4, de 4 a 7, mayores de 7, localizados al riñón, con compromiso fuera del riñón, con la grasa perirrenal, la cápsula, si existe compromiso ya de los vasos, si existe compromiso ya de ganglios o de metástasis en el pulmón, en el hueso o en el cerebro. Actualmente, los avances en la medicina se ha logrado preservar en cierta manera el tejido renal en la manera que sea posible. Es decir, que si tenemos localizado un tumor en la parte superior del riñón, se puede hacer una heminefrectomía para procurar mantener la parte inferior del riñón, porque al final de cuentas, como les comentaba, son unas máquinas de procesamiento en las cuales regularmente tenemos dos. Si existe una lesión en la cual podamos resecar una parte que se llama heminefrectomía, polectomía o nefrectomía parcial, tratando de preservar una porción del riñón, pues pudiéramos tener un riñón completo y una parte preservada. Porque pues al final de cuentas actúan como filtros, pero esto es siempre y cuando la misma lesión nos lo permita. Si es una lesión que compromete básicamente gran parte, el 70-80% del riñón, lo que se sugiere es hacer una nefrectomía radical. ¿Qué es una nefrectomía radical? Quitar toda la pieza completamente, junto con la grasa y la cápsula y todo lo que lo rodea al riñón. Y ya obviamente el paciente ya queda monorreno, es decir, tiene un riñón. Esto es completamente compatible con la vida. Un paciente, cuando haces una nefrectomía radical, en este caso que es por un diagnóstico de un tumor renal, se le da ciertas indicaciones y se le da cierta capacitación y ciertas recomendaciones para que pueda el paciente tener una vida completamente normal. El tener un riñón es una pregunta muy frecuente que me hacen en la consulta, en las cuales yo les comento a mis pacientes que es completamente compatible con la vida. Hay pacientes o hay personas que nacen con un solo riñón y jamás se dan cuenta, o se dan cuenta porque se hacen un estudio en el cual se dan cuenta que existe la ausencia de un riñón, que puede ser izquierdo, puede ser derecho. Pero un paciente que ha sido resecado de su riñón, sí se tienen que tomar ciertas precauciones, porque al final de cuentas es un filtro, como les comentaba, y ese filtro pues se ve en ocasiones forzado porque pues está cumpliendo la función del riñón contralateral que ya no existe, y esto hace que el riñón incluso crezca un poco de tamaño, pero si no tenemos el cuidado adecuado podemos forzar de más a ese riñón y puede progresar a un daño renal, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener nosotros como cuidado después de realizar un tratamiento radical. Ahora, actualmente las cirugías se pueden hacer parciales, polectomías, segmentarias o las radicales. ¿Y cuál es el abordaje? Son la cirugía convencional, que es una cirugía abierta, la cirugía laparoscópica, que es a través de puertos en los cuales se meten a través de una camarita, a través del ombligo y otras inserciones del grosor de una pluma, en el cual se mete una cámara y a través de ello se opera y se reseca el riñón. Y últimamente el robot, que el robot pues bueno, tiene muchas ventajas, que pues uno puede ser un poco más preservador, puede ser un poquito más preciso y pues obviamente tratando de preservar el mayor tejido renal sano restante. Médico, ya para finalizar, ¿qué consejo le da a la población para detectar el cáncer renal? De esta forma, recapitulando en el tema del cáncer renal,
quiero recordarles que es un tumor que se detecta de manera incidental, por lo cual yo invito a la población a realizarse estudios de manera continua. El ultrasonido es ampliamente dominado por muchos médicos en muchos centros. Es un estudio relativamente de bajo costo que nos puede aportar muchas cosas y sobre todo hacer la mejor medicina, que es la preventiva, ya que por medio del ultrasonido no solo podemos detectar tumores que representan al 3 al 4% de los cánceres, existen patologías mucho más frecuentes como los quistes, como las piedras, ¿sí? Y algunas otras patologías menos comunes en el riñón, pero está básicamente al alcance de todos nosotros. Yo los invito a que acudan a revisión de manera rutinaria con su médico especialista, con su médico de confianza. Nosotros como urólogos nos dedicamos a evaluar y a dar tratamientos del sistema genitourinario. El sistema urinario comprende lo que es el riñón, ureteros y vejiga, tanto de hombres como de mujeres. Y como urólogos vemos temas genitales de masculinos. Entonces, cualquier urólogo puede asesorarlos, puede hacer una detección temprana y sobre todo ayudarlos a que cualquier patología que tengan localizado en su riñón no progrese. Yo soy el doctor Salim Villasís, cirujano urólogo. Me encuentro en Médica Integral Ceiba, en la Primera Norte, esquina calle Ceiba, al interior de la colonia Arboledas. Estoy aquí para servirles. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias al cirujano urólogo Salim Villasís Fonseca por haber estado esta noche con nosotros. También agradecemos por habernos hablado del tema del cáncer renal. Así que ya saben, si tienen alguno de estos síntomas que nos explicó el día de hoy, no olviden acudir a su consultorio. Aquí abajo van a estar apareciendo todos sus datos y también sus redes sociales para que los sigan. Recuerden también seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales. Estamos como 7tvmx y por supuesto también compartan los videos. Yo soy Alfredo Gongspers y esto fue Áreas de Salud. Nos vemos hasta la próxima.